Cristo Señor, como la primavera, como una... Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Bueno, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a reflexionar el Evangelio de este domingo que se acerca, de este tercer domingo de Pascua, donde nos vamos a encontrar con un Jesús que sigue derramando misericordia. Antes de comenzar, quiero mandar saluditos, me los anoté acá porque no quería olvidarme de nadie. Quiero mandar un saludo a la gente que ha comentado, ¿no es cierto? Y que ha mandado saludos también al canal, a Mirta Iparraguirre, Andrea Isabel Irazábal, Claudia Pechinenda, Cristian Suárez, Norma Bertora, así que son gente que están suscritos a nuestro canal, que nos han mandado saludos, y bueno, y en la medida en que se suscriban, los voy a ir saludando a todos. Por eso no dejen de suscribirse, de regalarnos un dedito para arriba, de dejar el comentario en la caja de comentarios, el saludo, si quieren algún tema en especial. No dejen de tocar la campanita para enterarse cuando el sembrador sube un nuevo video, y compartan el video para ayudarnos a sembrar la semilla de la palabra. Bien, sin más preámbulos, entonces vamos a la presentación del video. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Cristo nuestra Pascua es nuestro rescate, nuestra salvación. Humilde en la tierra, Señor de los cielos, su cielo nos dio. Ábranse de gozo las puertas del hombre. Vamos a ver entonces qué nos trae el Evangelio de este domingo. Del Evangelio según San Juan, dice así: Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero.
Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esa manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Después de hablar así, le dijo, sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cristo Señor, como la primavera, como una nueva aurora, resucitó. Cristo Señor, como una nueva aurora, resucitó. Cristo nuestra Pascua es nuestro rescate, nuestra salvación. Es grano en la tierra, muerto y florecido, tierno pan de amor. Se rompió el sepulcro, se movió la roca y el fruto brotó. Dueño de la muerte en el árbol. Como dije al comienzo del video, Jesús sigue derramando su misericordia. Pero antes de dar una muestra exhaustiva de su misericordia, Jesús hace una cantidad de signos. El primer signo que Jesús hace en este evangelio es demostrar que está vivo, la resurrección, ¿sí? Jesús apareció por tercera vez a los discípulos junto al mar de Tiberíades. O sea que tenemos un paisaje del mar de Tiberíades con dos pescadores. Ese mar que ustedes ven detrás mío, ese mar que ustedes ven detrás mío es donde Jesús resucitado se le apareció a los discípulos. Hay una serie de confusiones acá que hay que aclarar. ¿Cuáles son las confusiones? Las confusiones son las confusiones de los discípulos. Dice el discípulo al que Jesús amaba, le dijo a Pedro, es el Señor. O sea, Juan reconoce al Señor. Pedro dice, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, se ve que haría calor seguramente, y se tiró al agua y fue nadando hacia Jesús. Y Jesús les pregunta si tienen algo para comer. ¿Qué necesidad de comer tiene el Señor? Bueno, justamente Jesús quiere mostrar su humanidad, pero renovada. Y acá tenemos dos cosas. Por un lado, la humanidad renovada produce una cantidad de dificultades en los discípulos para reconocer a Jesús. Fíjense que estaban comiendo con Jesús y dice, nadie se atrevía a preguntarle quién eres, porque sabían que era el Señor. Es decir, no lo podían ver claro como antes de la Pascua, como antes de la resurrección. O sea, Jesús se presenta de una manera nueva, de una manera distinta, y eso provoca en los discípulos una cierta confusión, que ya venimos viendo, ¿no es cierto? Acuérdense el domingo pasado, Tomás, si no veo en lugar de los clavos, si no veo su costado, no lo creeré, dice Tomás. Y así como Tomás, yo creo que todos los discípulos, acuérdense también cuando Jesús resucita y se aparece a María Magdalena.
no lo conoce María Magdalena, lo desconoce. Señor, ¿quién eres? Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y Jesús le dice María, y ahí la reconoce a María. Otro pasaje puede ser el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, Jesús que se pone a la par de los discípulos de Maús y comienza a caminar y les habla de las Escrituras, y lo reconocen recién al partir el pan, y Jesús desaparece de la vista de ellos. O sea, esa manera nueva, ese modo nuevo de ser de Jesús, impide que los discípulos lo reconozcan así de una manera humana. Es como que los discípulos tienen que dar un paso más para reconocer al Cristo pascual, ¿sí? Al Cristo glorificado, al Cristo resucitado. Pero Jesús se hace conocer, Jesús quiere que lo conozcan, quieren que lo reconozcan. Otro de los signos, la barca de Pedro, llena de peces o de pescados, porque ya habían sido pescados, ya estaban en la red, son llevados a Jesús. Arrastró 153, dice. O sea, la barca de Pedro, en el lenguaje del Evangelio, en la interpretación del Evangelio, es la iglesia. Y Pedro es el jefe de la iglesia, el primado, el primero de los apóstoles, elegido por Jesús. Tú eres Pedro, a ti te daré las llaves del reino. No podemos decir el primer papa todavía, porque no se usaba esta terminología en la época de Jesús. Eso entra mucho después en la historia de la iglesia, el concepto del papa. Los discípulos no decían Pedro es el papa. Reconocían sí el primado de Pedro, reconocían que Jesús lo había nombrado de una manera especial a Pedro, y le había dado ciertas prerrogativas que los otros discípulos no los tenían. ¿Y qué hace Pedro? De la barca, fíjense el símbolo de la barca, arrastra los peces, lleva los peces, o los pescados, mejor dicho, lleva los pescados a Jesús, que es la misión pastoral de la iglesia. Conducir a Cristo. Es decir, la barca de Pedro, que es la iglesia, que es donde está la red, que es Pedro el que tira la red, Pedro ahí como representante de todo el pastoreo de la iglesia, envuelve, hace como una, discúlpenme la expresión, ¿no? Hace como una comunidad de pescados, y se los conduce a Jesús, se los lleva a Jesús. Se lo lleva a Jesús. ¿Qué es la misión de la iglesia? Formar la comunidad y presentarla a Cristo, la misión del pastor de la iglesia. La iglesia católica tiene esa misión, el Papa tiene esa misión, o sea, formar la comunidad y presentarla a Jesús. El domingo que viene vamos a ver más detenidamente esta imagen, no con los pescados, sino con las ovejas, porque nos va a tocar ya el cuarto domingo de Pascua, el domingo del buen pastor, Entonces vamos a hablar del pastoreo directamente. Y bien, entonces, los pescados son conducidos a Jesús, o sea, Pedro es el que conduce al grupo a Jesús. Pedro es el que conduce hacia Jesús. Y Jesús comienza a comer, entra todo el tema de la comida. No solamente les pregunta a Jesús si tienen algo para comer, sino que también los está esperando con la comida lista. La comida lista, o sea, con un trozo, con un pescado asado, a las brasas y un pedazo de pan. Y ellos ponían el resto de los pescados para poder comer todos juntos. Aparece aquí el Jesús que alimenta, pero también Jesús pide ser alimentado. ¿Tienen algo para comer? ¿Por qué Jesús les pide de comer? Porque Jesús resucitado quiere seguir mostrándoles la humanidad y quiere decirle que aunque está glorificado, Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo Jesús. Él sigue siendo el mismo Jesús que llamó a Pedro, Juan, Santiago. Les está mostrando su condición humana, que Él resucita con una humanidad nueva. Y ese tienen algo para comer está mostrando la condición humana, aunque glorificada, ¿sí? Glorificada por la resurrección, pero está mostrando la condición humana
de Jesús. Está mostrando la condición humana de Jesús. Sí, Jesús aprovecha todo esto, todo este simbolismo que acabamos de escuchar, para ir alimentando la fe en la mente y el corazón de los discípulos. Los discípulos sí o sí tienen que creer en Jesús, son los primeros que tienen que creer en Jesús. ¿Por qué? Y porque ellos después son los que tienen que salir a predicarlo, son los que tienen que salir a predicarlo. Este evangelio tiene una segunda parte. Jesús, el diálogo entre Jesús y Pedro, ¿no? Es un diálogo de amor, ¿sí? Un diálogo de amor sobrenatural, ¿sí? Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? 3 veces le pregunta. Muchos dicen que son por las 3 negaciones de Pedro. Sí, es una interpretación buena que la podemos aceptar, que por las 3 negaciones Jesús después le pregunta 3 veces si lo ama. Pero no voy a esa cuestión, sino que sí quiero ir a las negaciones, pueden haber sido 3, 5, las que sean. Voy al hecho del corazón de Jesús, Y voy a decir siempre esto, ¿no? Cualquier persona le hubiera reprochado a Pedro las negaciones. Cualquier persona hubiera dejado de confiar en Pedro. ¿Sí? Cualquier persona hubiera dejado de confiar en Pedro. Y sin embargo, Jesús, así como lo hizo el domingo pasado, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, vuelve a dar una muestra de misericordia, ejerciendo sobre Pedro la plenitud del perdón. Y reconfirma a Pedro en aquel primado que le había dado en Cesarea de Filipo. Simón, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? O sea, ¿me quieres? ¿Me amas por sobre todas las cosas? ¿Me amas más que a tus hermanos? Sí, Señor. Sabes que te amo. Apacienta mis corderos. O sea, te reconfirmo en aquella misión, de primado pastoral que te había dado, te la reconfirmo. Señor, pero vamos a parafrasear un poco a Pedro. Señor, pero yo te negué 3 veces. Jesús ni siquiera le recuerda las negaciones. Por eso digo, cualquiera de nosotros, hubiéramos echado en cara las negaciones, cualquier persona hubiera dicho, ¿te acordás? Ahora cómo hago nuevamente para confiar en vos, Pedro, qué difícil te me pusiste. No, apacienta mis corderos, vuelvo a confiar en vos. Es esa, podemos decirlo, esa psicología de perdón y olvido, esa psicología perfecta que tiene el Señor. O sea, ¿cuál es la psicología perfecta? La psicología perfecta es la que vive la plenitud del amor, porque el amor perfecciona todo. El amor perfecciona todo. Lean 1 Corintios 13. El amor lo disculpa todo, inclusive las negaciones. El amor todo lo cree. Vuelve a creer Jesús en Pedro, redobla la confianza en Pedro, apacienta mis corderos. Y dice que Pedro se entristeció que por 3ª vez le preguntara, y le responde, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y aquí me quiero detener también, ya para terminar, la consideración de este evangelio. Es una hermosura, vuélvanlo a leer. Ahí les dejo en la lectura del evangelio que presento ahí en la pantalla. Ustedes pueden ver la cita bíblica, y ahí les dejo para que ustedes lo relean, y para que cuando este domingo vayan a sus parroquias a participar de la Eucaristía, cuidadito, no decir, ya escuché el evangelio que me predicó el Padre Carlos, ahora no voy a la misa. No, esto es justamente para preparar la misa, para que no vayas tan en ayunas a la misa y sepas
y sepas lo que se va a predicar, lo que se va a hablar, lo que se va a leer, lo que se va a considerar. Pero yo los invito a ustedes, y de paso les doy como una especie de catequesis de hacer oración con la misma palabra de Dios. Y qué lindo es que nos pongamos delante del Señor, y este domingo cuando comulguemos, cuando nos acerquemos a recibir la comunión, primero, si es necesario, confesarse, y después acercarse a recibir la comunión. Y cuando uno recibe la comunión, decirle al Señor como Pedro: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Señor, tú sabes que soy débil, que soy frágil, que tengo muchas miserias, que tengo muchos pecados, pero en el fondo siempre prevaleces vos, siempre prevaleces vos. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Qué linda frase para repetirla delante del Santísimo, qué linda frase para cuando vas a hacer adoración a la parroquia, cuando vas a hacer adoración al Santísimo, que lo mires fijo al Señor como Pedro y le digas: Señor, vos lo sabes todo, Señor, sabes que te quiero. Así que bueno, con esta consigna los quiero dejar, y nos estaremos viendo el próximo domingo para considerar acerca de Jesús, buen pastor. Qué lindo sería que sean más los que nos miren, los que compartan con nosotros. La idea de hacer este canal, que se forme como una especie, podemos decir, como una especie de grupo de oración en torno a la palabra de Dios. Muy bien, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Nos vemos, si Dios quiere, para el próximo video. Chao, familia. Del sepulcro se movió la roca.